Como dice una frase por allí, y que siempre replicamos en este canal, quien olvida el pasado está destinado a repetirlo en el presente y en el futuro. No por nada, por mucho tiempo uno de los eunucos y ratas más grandes y abominables que ha parido este país es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. De este personaje ya hemos hecho una saga muy amplia que puedes disfrutar solo poniendo en el buscador de YouTube Salinas Pliego los expulsados y ¡pum! Encontrarás una serie de videos que muestran cómo este sujeto ha vivido siempre al amparo del poder. Pero sobre todo, el cómo se hizo rico. De hecho, nosotros le llamamos millonario de cartón, debido a que la única forma en la que ha podido amasar mucho dinero en nuestro país es a base de marrullerías legaloides, corrupción, tráfico de influencias, de presiones políticas y de mucha presión mediática, la cual fructificó cuando la televisión estaba en su mejor auge, donde las audiencias estaban idiotizadas por la caja basura y porque ellos tenían el ingrediente principal para hacerse más poderosos, tenían el chayote. Sin embargo, Salinas Pliego es un bueno para nada, porque él solo, sin ayuda de nada, se hubiera muerto de hambre. De hecho, lo tuvo peladito ya la boca porque heredó una fortuna la cual se multiplicó por el factor corrupción y por la evasión de impuestos, los cuales sigue profesando debido a que sigue metiendo medidas dilatorias para no cumplir con la ley fiscal. Sin embargo, a pesar de ser un pobre diablo rico, de mamasearse con sus disque millones y presumir cosas materiales, el cual le ha sabido llegar a las audiencias, que son materialistas, este sujeto ha tratado de apoderarse de varios mercados en México. Ha extendido sus tentáculos como una hidra, pues tenía nexos dentro de la industria educativa con la fábrica de libros de texto. De hecho, estuvo aliado de Editorial Santillana, la cual perdió la licitación para la creación de libros de texto gratuitos en el sexenio de AMLO. ¿Se acuerda de la campaña en contra de los libros que da el gobierno para la educación básica, con los mentados libros comunistas? Bueno, pues Salinas siempre va a chillar cuando le pierda al negocio. También sigue teniendo sus universidades patito, de nombre Universidad Libertad o Plantel Azteca, en los cuales se enseña a la gente a ser simplemente tipos serviles al sistema. O sea, son espacios educativos para formar obreros, que siempre estén al servicio de los empresarios rapaces como él. Ya saben, el famoso adoctrinamiento. También ha estado metido en el negocio de las afores en lo financiero, telecomunicaciones, automotriz, medios desinformativos y muchas basuras más. Pero la mayor parte de sus empresas son simple porquería. Algunas venden fayuca china, curiosamente país comunista pero súper desarrollado, ideología que él critica. Es risible pero a su vez patético que este empresario de medio pelo e inmoral se atreva a dar lecciones de moralidad y valores cuando es un simple evasor fiscal. En fin, el punto de este video es justamente cómo este sujeto ha hecho diversos fraudes con algunas de sus empresas, una de ellas la famosa Fundación Azteca, que a simple vista es un organismo que no rompe ningún plato. De hecho, muchos se van con la finta de que las fundaciones son organizaciones de caridad, con fines filantrópicos, pero eso es solo un mito, un engaño que muchos ignorantemente creen. Solo sirven para poder evitar pagar legalmente los impuestos, ya que Salinas ha ocupado su fundación para bajar mucho presupuesto desde el poder legislativo para hacerse más millonario. Una de las estafas al erario menos sonadas, pero con más pruebas, es el fraude de las orquestas infantiles Azteca, las cuales recibieron de 2009 a 2018 más de 1.700 millones de pesos, una cifra que es un claro desfalco a la nación. De hecho, este reportaje jamás salió a la luz en televisión. Ya saben, no puede salir nada que afecte los intereses de los poderosos, de cómo roban a la gente y de paso, cómo este gusano también roba a los impuestos que por ley debe pagar, pero no paga. Por eso aquí, en este contenido, traemos algunos casos totalmente repugnantes, y es allí donde yo pregunto, ¿qué tendrán en la cabeza todos aquellos tontos que se atreven
a llamarle tío Richie a este evasor de impuestos y delincuente de cuello blanco. Por eso mismo siempre incitamos a que las audiencias sean más observadoras, para que no se dejen manipular y engañar por esta clase de mequetrefes que lo único que buscan es seguir ordeñando el dinero que no es de ellos. Prepárate, porque vamos duro y a la cabeza con este putrefacto sujeto y sus marrullerías. De hecho, me da risa que el tipo llama gobiernícolas a quienes le cobran impuestos. Pero cuando su hija Ninfa Salinas estaba en el poder legislativo representando al Partido Verde, ahí no decía ni pío. Guardaba silencio, quien a su vez tenía la encomienda de sacar raja política y financiera de las arcas del erario para embolsárselo en las empresas de su papá, el usurero y evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego. Es por eso que hoy te presento los fraudes de Fundación Azteca, TV Azteca y el usurero Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte al canal y ponte a disfrutar de todos nuestros contenidos. Tiempos de Peña Nieto y cuando la corrupción estaba a tope en México, surgió el tema llamado la planta de agronitrogenados, empresa que pertenecía a Grupo Fertinal y que a su vez estaba totalmente quebrada, pues en 2014, mágicamente el gobierno de Peña Nieto hizo un movimiento por demás absurdo. Compró esta empresa de fertilizantes que dizque para apoyar al campo, pero lo único que hizo fue ordeñar al erario. Sin embargo, este no lo haría solo. Necesitaba mecanismos de gente que supuestamente invertiría en el proyecto. Solo para que se dé una idea, el dinero del erario no podía salir así porque sí. Se tenía que dar una justificación. Por lo tanto, la empresa que hizo el movimiento fue Pemex, por medio de Emilio Lozoya, su entonces director, quien solicitó la compra de agronitrogenados con un costo de $475 millones. Recordemos que Grupo Fertinal pertenecía a la empresa Altos Hornos de México, que a su vez fue una empresa paraestatal que Salinas de Gortari le vendió a Alonso Ancira a precio de remate para luego fracasar, irse a la quiebra 30 años después y luego revenderle al gobierno su empresa de fertilizantes en quiebra y en estado chatarra con muchas deudas. Vaya genialidad de empresarios basura mexicanos que se jactan de exitosos. Imagínense si no hubieran podido comprar nada gracias a la corrupción. Pregunto, ¿qué fuera de ellos? El mismo caso es el de Salinas. Bueno, para sacar dinero, Peña utilizó a Pemex para jalar los 475 millones de verdes. Sin embargo, había que mandar ese dinero a alguna cuenta. Y fue ahí donde el gobierno jaló varios disque inversionistas, entre ellos obviamente el usurero. Ya saben, este sujeto es a la tranza y al fraude como los osos a la miel. Y según él, entraría como inversionista, pero ocuparía su banco basura para crear un fideicomiso para que allí cayera la parte de la lana. Recordemos que cuando la Auditoría Superior de la Federación hizo el análisis e investigación de cómo estaba agronitrogenados, encontró que el equipo era viejo y obsoleto, con 18 años de no ponerse en marcha, además de que todas las instalaciones eran un basurero. Aún así, el gobierno había dicho que con la compra de agronitrogenados sacaría 990,000 toneladas de urea para la elaboración de fertilizantes. Esa planta se ubica en Pajaritos, Veracruz. Así, sabiendo todo eso, estas ratas hicieron la transacción de los primeros $50 millones. Curiosamente, ese dinero cayó al fideicomiso F/470 de Banco Azteca. En ese momento el tipo de cambio arrojaba 871 millones de pesos, de los cuales 619,400,000 pesos serían repartidos en efectivo a través de ese banco. Al rastrear ese dinero, no se pudo ubicar la ruta exacta de la lana, ya que ese fideicomiso estaba blindado precisamente por la gente del usurero. Sin embargo,
hay que recordar lo siguiente. Desde el 2006, y luego de una inminente quiebra, Salinas ya había metido mano a Fertinal. Había dado recursos para que siguieran viviendo, pero ni así se salvaron de una bancarrota y de una deuda monumental. Por lo que en 2014 y luego de la venta, el Consejo de Administración de Socios de la compra de Fertinal no dejó que nadie pudiera sacar dinero de allí, más que el usurero Salinas Pliego, quien fungía como acreedor o prestamista por medio de Arrendadora Internacional Azteca. Pregunto, ¿le suena este nombre? Es la empresa que mandó al bote a Fidel Curi Grajales hace algunos años gracias a la corrupción de jueces y magistrados. Fue hasta el 2015 que abrieron la caja de Pandora y la arrendadora del usurero manejaba el dinero del fideicomiso para literal llevárselo por medio de TV Azteca y la extinta Unefón. Para ese entonces, las acciones de Salinas sobre esta empresa Fertinal Chatarra ya eran casi del 100% y concentraban préstamos de 406 millones de verdes ubicadas en 6 fideicomisos en su propio banco. Para que me entienda, Salinas estuvo metiendo dinero con la excusa de ser accionista para luego bajar dinero del erario, debido a la compra-venta con el gobierno. De hecho, en 2019, el Wall Street Journal explicó que el usurero se había beneficiado bien y bonito de esta triangulación y desfalco al Estado, explicando el modus operandi, el cual creaba empresas fantasma en Bélgica para poder controlar los fideicomisos del dinero bajado, ya que también se alegaba a la aseguradora ING que no quería pagar un dinero por el seguro de la planta que era de unos 300 millones de verdes, según las ratas. O sea, aplicaron la de aseguré la empresa pero la hice pedazos a propósito para cobrar los seguros. Hasta pareciera que estoy viendo aquel que dice, mandé al abismo a mi abuelito para cobrar su pensión y los seguros. De hecho, en 2007 y antes de la venta total de estas dos chatarras, el usurero emprendió campañas mediáticas para reventar a la aseguradora holandesa. Textual, el periódico gringo señala lo siguiente. En 2007, un legislador mexicano se acercó a los ejecutivos locales de la aseguradora holandesa ING Group NV y les dio un ultimátum. Paguen decenas de millones de dólares por un reclamo de una empresa de fertilizantes en apuros o enfrentará una guerra mediática y legal más allá de todas las dimensiones anteriores. Según un memorando interno de ING revisado por Wall Street Journal. Continuó. Se refieren al entonces senador del PRI, Jorge Mendoza. Poco después, una cadena de televisión mexicana comenzó a publicar historias sobre personas supuestamente engañadas por la aseguradora holandesa. Y la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal presentó denuncias penales contra una docena de ejecutivos locales de la aseguradora, lo que los llevó a huir de México. Salinas Pliego de nuevo ocupando a su basura de TV Apesta para quemar empresas que no están alineadas a sus intereses. Luego, cuando AMLO llegó al poder y trató de resarcir el daño, donde se recuperaron alrededor de 100 millones de verdes, Salinas se deslindó de sus actos cobardes y sátrapas, viendo como lo que es una vil rata de alcantarilla. Si el fraude de Pemex con las plantas de fertilizantes no fue suficiente, hay un tema por allí que ha estado oculto por mucho tiempo y que hace algún tiempo el portal de Quinto Elemento desmenuzó muy bien para explicar el teje y maneje de esta alimaña asquerosa de la Jusco. En un video anterior explicamos cómo Ninfa Salinas, cuando estaba como diputada por el Verde Ecologista, había bajado en Fast Track 100 millones de pesos anuales para sus orquestas infantiles azteca, justificando la falsa filantropía de su fundación para apoyar y crear orquestas infantiles en varios estados de la República. Luego, se supo que no existían como tal, y el dinero se había hecho perdedizo o en su defecto, se aportaba un 85% del dinero del Estado. En ese desmadre estaban Esteban Moctezuma, uno de los errores que tuvo López Obrador en su sexenio, junto al tema de Segalmex, donde metió a puras arpías, las cuales terminaron desfalcando al erario. Ese tema pronto lo tendremos en el canal. En fin, cuando se hizo el reportaje, se encontró que por cada peso que recibían las orquestas, Grupo Salinas solo ponía 15 centavos. Todo lo demás era dinero del erario. Pero hay que recordar una cosa, las fundaciones en general,
en México son creadas precisamente para evitar el pago de impuestos. No obstante, y en específico de Fundación Azteca, el principal artífice y el hombre que estaba detrás de la filantropía del usurero y que después terminó como secretario de Educación fue Esteban Moctezuma Barragán, quien por más de 15 años estuvo al frente de Fundación Azteca como su director. Este sujeto, cuando fue cuestionado de cuánto es lo que entregaba al Estado por la facturación de los apoyos gubernamentales con las orquestas, todavía se molestó, pues una simple pregunta de ¿cuánto es lo que reporta Fundación Azteca al SAT por el tema de las orquestas infantiles lo incomodó? Textual, mostraré lo que dijo en una parte de esa entrevista que realizó el Quinto Elemento Lab. Reportero, pregunta. La Fundación Azteca asegura paga aproximadamente 50% de todo lo que gasta en el programa de las orquestas. Los reportes de la Fundación Azteca que entrega al SAT no muestran que destine dinero a su programa de orquestas. ¿Por qué no aparece ese dato? Moctezuma Barragán abre al máximo sus pequeños ojos, se pone en alerta, sube la voz y reclama. ¿Perdón? Pensé que la entrevista era sobre cuestión artística, no sobre finanzas. La pregunta está relacionada con la forma en cómo operan el programa. Camina hacia uno de los escritorios contiguos, levanta el auricular de su teléfono y hace una llamada. Habla en voz baja y casi entre dientes. ¿Recuerdas el... a ver, ven por favor? Cuelga con fuerza el aparato y se mantiene de ese lado del salón. No regresa a la mesa central. Camina lentamente de un lado hacia otro, en espera de la persona a la que le llamó. ¿Hay algún problema con la pregunta? No, ya pensé que íbamos a ver rápido esto y pues no tengo todas las cifras en la cabeza. Responde secamente. Con esa evasión, Esteban Moctezuma daba a entender que no se sentía cómodo, que la crítica que se le estaba haciendo por el tema de rendición de cuentas fiscales que tienen que ver con el SAT lo ponía a temblar, debido a que el dinero de las orquestas venía casi en su totalidad del erario. Simplemente esto lo puso loco. Todo esto fue antes de que se asumiera como secretario de Educación en tiempos de AMLO. De hecho, ni siquiera sabía este lacayo de Salinas que sería secretario de Estado. Pero la pregunta es, ¿de dónde salieron las famosas orquestas infantiles que hoy simplemente son nada en Fundación Azteca? Habrá que remontarnos en el tiempo cuando el director de la Orquesta Filarmónica de Boston, Benjamin Sander, presentó con Salinas y Esteban Moctezuma al violinista poblano llamado Julio Saldaña, quien tenía una orquesta de niños y jóvenes llamada Esperanza, conformada por 25 menores de edad de clase pobre procedentes de Cholula. Su proyecto era una similitud de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ojo con esto porque es irónico, tanto que se queja el pútrido Salinas del comunismo venezolano, que replicó una idea de ese país y de paso la convirtió en una propuesta de huevos para agandallarse el dinero público, además de lucrar con los infantes y con la música, pero más que nada con la falsa filantropía. El objetivo era no pagar impuestos y de paso ser subsidiado por el Estado, para luego mamasearse y cacarear que él había sacado de las adicciones a muchos niños y jóvenes talentosos con su dinero. Una mente asquerosa solo podía pensar eso, y ese era Salinas. Saldaña les presentó el documental llamado Tocar y Luchar, una producción venezolana, donde se propone desde el gobierno de ese país el invitar a niños y jóvenes de escasos recursos para evitar que caigan en los vicios o la calle. Para ese 2008, el violinista ya tenía su orquesta Música Esperanza, pues la idea era que esa propuesta que él tenía se materializara de manera efectiva, que venía siendo una copia de lo que hicieron los venezolanos en ese documental. Por eso, en esa charla Moctezuma le pidió que hiciera una orquesta, así como en Venezuela, a lo que Julio dijo que sí, y además se podía crear un coro. Por lo que Salinas intervino aprobando el proyecto, solo que dijo lo siguiente: solo con una condición, nos entregarás el proyecto que creaste y el dinero no te faltará. Acto seguido, las orquestas de Saldaña pasaron de Orquesta Música Esperanza a ser las nuevas orquestas Azteca, con el arropo del usurero. Este vendería la idea por medio de Ninfa Salinas en la Cámara de Diputados para tener un subsidio millonario,
por más de 100 millones de pesos anuales con personajes como la panista plurinominal Kenia López Rabadán, la Caballo, quien en ese entonces, en 2010, estaba como coordinadora de la Comisión de Arte y Cultura y fue la que le ayudó a bajar parte del presupuesto en complicidad de Armando Báez Pinal, diputado del PRI. Obviamente, para recibir el dinero, las orquestas abrieron su cuenta en Banco Azteca y ahí caerían los millones. La idea era propagar a las orquestas por todo México, pero ¿realmente fueron una realidad? La verdad no, a pesar de que el proyecto incluía 29 estados y la Ciudad de México. Al final, la única orquesta que funcionó fue la de Chiapas, y solo 83 orquestas que jamás se capitalizaron con el dinero que robaba cada año. El dinero llegaba desde la Secretaría de Educación Pública, la Cámara de Diputados, la Conaculta y los gobiernos estatales, pero ¿y el dinero para la cultura y las artes en general? No había. Para Salinas sí, pero para los demás nada, pues simplemente se la terminaron pelando. Lo más cínico de todo es que con el dinero en la mano, Salinas iba feliz a Estados Unidos para promover su proyecto filantrópico auspiciado por el Estado en un 85%. De hecho, el reportaje recaba varios comentarios que le hacen cuando le preguntan por el proyecto filantrópico. Por ejemplo, en noviembre de 2011, cuando lo entrevistaron con el Consejo de Relaciones Exteriores, textual dijo: "Estoy presionando a todos mis amigos en el gobierno. Les digo, oigan, están gastando mucho dinero en educación, pero con pobres resultados. ¿Por qué no gastan en algo de ese dinero en las orquestas que realmente están formando a seres humanos? Y eso está teniendo eco. Estoy muy contento por ello". El tipo se jactó de que lo mejor era que el gobierno le regalara el dinero de la cultura y las artes, minimizando la educación que el Estado le da a su gente y mucho menos apoyando al arte en general. Salinas Pliego y Esteban Moctezuma se jactaban de que ellos financiaban casi en su totalidad las orquestas por medio de Fundación Azteca. Sin embargo, eso era una mentira, pues en los reportes del 2011 al 2016 el SAT reportó donaciones del gobierno por un total de 875 millones de pesos, mientras que el dinero donado por la IP fue de 248 millones de pesos, siendo aproximadamente apenas el 14% de las donaciones privadas y un 86% de dinero público. No contento con eso, durante esos mismos años le llegaron a Salinas Pliego 405 millones de pesos para subsidiar la Orquesta TV Azteca y la Casa de la Música en Puebla, casa que precisamente le donó el ya finado gobernador Javier Moreno Valle. A la fecha, las orquestas infantiles de Salinas han desaparecido del mapa por allá del 2019, luego de que en 2018 AMLO suspendiera los subsidios a empresas privadas y eventos filantrópicos. Sin embargo, las 83 orquestas que tenía Salinas viviendo de promesas y en la miseria fueron traspasadas al gobierno de AMLO en 2020, quien las quiso salvar ya que no le iba a dar el dinero a Salinas. Por lo tanto, el usurero dijo: "Ya no es negocio para mí porque ya no me dan dinero para administrarlo", por lo que al final Andrés Manuel se aventó el paquete. Este tema es muy extenso y quizá nos dé para otro video. Los tentáculos del usurero Salinas Pliego han estado en Chiapas por años. De hecho, con el gobierno estatal, ha tenido campañas contra las adicciones, las cuales se han pagado muy bien por allá. Por ejemplo, seguramente alguien se acuerda de la campaña Vive Sin Drogas que publicitaba TV Apesta desde los 90s. Todos recordamos el comercial de una flor de animación virtual con los colores de los aztecos, donde se fumaba el porro y terminaba muriendo, haciendo alusión a que si probabas tóxicos terminarías en la ruina como la flor. Bueno, esta campaña bajó mucho dinero del erario, un argumento más para seguir mamando de allí, aunque las cuentas claras hayan sido solo ficción. De hecho, en 2010 se leía una nota que decía así en un periódico local: "Recibió la medalla de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, por su labor filantrópica a través de su Fundación Azteca y su aporte a la promoción de Chiapas". Según se leía en el título del evento,
Por años, este sujeto estuvo ordeñando los recursos de ese estado. Sin embargo, Salinas siempre ha sido de esas personas que solo le gusta que les den, pero jamás aportan algo. Y si aporta, solo son migajas. Es una basura. Hay que recordar que por años el usurero ha llevado varias campañas a ese estado. Por ejemplo, Vive sin drogas, Vive el deporte, Limpiemos Chiapas, Bolsa Azteca Chiapas, Que viva la selva lacandona, Gracias por mi mochila, Juguetón y Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas. Ninguna ha sido gratuita para el estado. En esos tiempos el gobierno chiapareco pagó más de $1 billón a las empresas de Salinas Pliego para que su televisora hablara bien del gobernador Sabines y así limpiar su imagen todo el ciclo de 2006 a 2011. De hecho, los desembolsos del dinero estatal cayeron a las siguientes empresas, como Estudios Azteca, TV Azteca Chiapas, Operadora Mexicana de Televisión, Yes Home Publicidad y Mercadotecnia, Electra del Milenio, Grupo Editorial 10 que edita la revista Milenio. También una empresa denominada Más Información con Más Beneficios SADCP. Hay que recordar que en esos años de gobierno llegó a celebrarse la academia en ese estado, donde además se llevaron emisiones de Venga la Alegría, Ventaneando, y hasta se grabó la novela Pasión Morena. Este es el mismo modus operandi que Televisa hace con los estados donde tenía presencia y políticos afines. La idea era llevar el circo a esa entidad y cobrar ya sea por obras sociales, lavarle la carita a los políticos o filantropía, además de idiotizar a las audiencias. Toda una farsa disfrazada de caridad y de buena voluntad. Una de las formas de exprimir al Estado también fue por medio del Parque Eólico Arriaga, propiedad de Grupo Dragón, que a su vez es propiedad del usurero, el cual recibe un subsidio millonario estatal a costa del dinero municipal. El gobierno estatal en 2012, por medio del exgobernador Juan Sabines, quien decretó una retención de participaciones federales para 122 municipios, ya que con ese dinero se garantizará el pago al parque eólico. Salinas invirtió $70 millones, pero con el gobierno estatal hizo un convenio multimillonario con el argumento de dotar energía eléctrica a 40,000 viviendas. Lo más cagado es que el vocero de Salinas en ese momento, el pelmazo de Luis Niño de Rivera, dijo que ningún municipio aportaba partidas gubernamentales, pero que se había creado un fideicomiso, donde se iban a parar 20 millones de pesos provenientes de varios municipios. O sea, es lo mismo, pero que los 5,000 millones de pesos que vienen por parte del Estado eran una mentira. Lo calificó como doloso y falso. Al final, los diputados locales aprobaron ese fideicomiso, donde llegarían los recursos federales, directo a la cartera de Salinas, aunque estos lo negaron calderónicamente como siempre. Por cierto, ese fideicomiso tendría una vigencia por 20 años, así que estos municipios chiapanecos le pagarán la energía eléctrica al usurero hasta el 2032. Pero la ranciedad del usurero se dio el 7 de septiembre del 2017, un mes totalmente negro donde la devastación y el dolor acabó con las viviendas de miles de familias en Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. Recordemos que rápidamente muchas disquefundaciones trataron de ayudar, aunque solo fueran una pantomima para no declarar impuestos. Ojo con el inútil de Juan Pazurita. Y también con el tema del Fonden, el cual era un fideicomiso que nunca llegaba a los damnificados, y cada que había algún fenómeno natural y a su vez una desgracia, los corruptos celebraban porque era la hora de sacar el dinero de ese fideicomiso a base de simulaciones, recordando que hasta en los sismos regalaban cobijas de a 50 pesos. Pero el caso del fraude de Fundación Azteca llega una semana después del siniestro, pues un reportaje del portal Vice demostró la basura que es este tipejo, que se dice millonario y filántropo. En específico en la comunidad del Paredón, donde 6,000 personas perdieron totalmente sus viviendas. Sin embargo, en esos días de dolor y frustración, un tipo uniformado, con los colores de la Fundación Azteca, apareció y ofreció donar 100 casas nuevas para la comunidad, asegurando que tan solo en 6 semanas estarían listas. Obviamente la gente le creyó,
Venía uniformado de negro con el clásico logotipo. En ese pueblo había 1,369 casas y la mitad estaban totalmente destruidas, por lo que saber que el usurero de buena voluntad se había ofrecido a construirlas por lo menos 100, eso había sido un bálsamo para muchos quienes no podían esperar a que se iniciaran las obras. Sin embargo, nunca crean en los millonarios de porquería que deben impuestos y que si no ve negocio no hay acciones, ya que a pesar de que todo parecía ir viento en popa como dice Emanuel, todo se derrumbó, literal, pues en la comunidad del Paredón, en las colonias Las Flores, Juan Sabines II, Los Humildes y Manuel Velasco Suárez fueron los lugares que salieron beneficiados para las 100 casas. Sin embargo, todo se echó a perder. ¿Cómo? Veamos. Según el testimonio de una de las víctimas del terremoto y de las sorteadas para el beneficio de Casa Nueva de Fundación Azteca, la señora Edelia Solís Fuentes había firmado un contrato con la empresa Ecoblock Internacional SADCB bajo el programa Échale a tu casa, misma que había sido contratada por la dicha fundación. Luego, al revisar el documento, hablaba de que los damnificados recibirían 185,000 pesos para empezar a edificar su casa nueva. Sin embargo, más abajito, casi en las letras chiquitas, aparecía lo siguiente: los beneficiarios permiten que los recursos de dicho apoyo se entreguen al ejecutor de la obra, con la finalidad de cubrir los costos relacionados con el contrato. O sea que el dinero no les llegaría directamente a los damnificados, sino que sería la constructora la que se haría cargo de las casas y ellos tendrían el conteo del dinero recibido y las facturas. Además de hablar que era una especie de contrato entre la constructora y los dueños de las casas. ¡Ah, chingao! ¿No que eran donaciones? En fin, no obstante, esta compañía las construyó mal, pues a los pocos días las paredes empezaron a colapsar. Habían utilizado Armex del más chafa. Los cimientos solo tenían 40 centímetros de profundidad, sabiendo que para cimentar en esa zona costera se necesitan entre 80 centímetros y 1 metro de profundidad, debido a la humedad de esa zona. Luego el block era de muy mala calidad. Por lo tanto, las casas fueron un completo fraude. Y lo peor es que los que habían salido sorteados tenían que aceptar las casas a la de a huevo porque estos no recibirían apoyo del Fonden, mismo que tampoco llegó. Pero, ¿saben qué es lo más grotesco de todo? Que las casas no eran un regalo, no eran un apoyo, no era más que un negocio turbio en un contrato disfrazado. Porque a la señora Edelia le pidieron dejar en prenda las escrituras de su casa, pues al negarse lo único que le dijeron es lo siguiente que ella misma platicó en la entrevista. Finalmente, le voy a contar lo que pasó con las casitas de la Fundación Azteca. Cuando me negué a dar copia de las escrituras de mi antigua vivienda, me dijeron: si no te gusta, te derrumbamos lo que ya está construido. La señora Edelia, así como las otras 99 casas que Fundación Azteca donó entre comillas con el dinero que recolectó en sus programas, recibieron una casa mal construida, sin puertas interiores, repello, fosa séptica, lavadero, drenaje, tinaco, cableado eléctrico y piso sin loseta, casi en obra negra. O sea, hasta eso el inútil y gandalla del usurero hizo una campaña en esos días a través de su televisora de caca para recaudar fondos, mismos fondos que irían a los damnificados. En pocas palabras, esta lacra nunca puso de su lana, pero andaba por la calle gritando que él los había ayudado. Al paso de los años, los pobladores de la bahía del Paredón fueron metiéndole dinero de su bolsa, con préstamos y tandas como así lo decía Peña. Ellos lograron componer las porquerías que les dieron y que les construyeron poniendo sus escrituras como avales. La gente ocupó un mejor material, siendo 100 familias del Paredón una pequeña parte de las miles de víctimas de un fraude disfrazado de una fundación disque benevolente. Pues en pocas palabras el usurero dijo lo siguiente: hay negocio con la desgracia, entonces ocupo a TV Azteca para recaudar dinero para 100 casas. Que lo pague la gente que ve mi televisora y que se tocó el corazón con un dinero que no es mío, pero como yo lo recaudé, ahora es mío. Luego las mando a hacer muy mal, con los peores materiales que existan. Amenazo a los pobladores con quitarles las escrituras de sus terrenos si se niegan, y de paso, el gobierno de Peña me termina condonando impuestos por mis actos de buena caridad, entre comillas. Es por eso que se cumple lo que hemos dicho en este canal una y otra vez.
que Salinas Pliego es una auténtica basura de persona, un increíble gaznápiro de cacahuate. Pero dime, ¿sí sabías que Salinas Pliego había lucrado con los fenómenos naturales? ¿Recuerdas que este nefasto personaje fue uno de los férreos opositores de la extinción del Fonden? ¿Sabías que había hecho de las suyas en el terremoto del 2017? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.